Hemos vuelto para que hagamos el cierre. Ya, esto, chiquillos, va a ser de esta forma. Yo les voy a preguntar algunas cosas dirigidas, ¿cierto? Y ustedes me dan la respuesta que investigaron, ¿ok? Vamos a partir entonces con el trabajo. Faltan 2 minutos, pero tranquilita. Ya. Eh, por eso les mandé un mensaje que tenían que leer el capítulo 6, para que hicieran el trabajo más rápido. Ya, es que es medio largo, pues chiquillos, hay que hacer el cierre. Entonces, del grupo de los chiquillos que estaban en el grupo 1, un representante, nomás, cuénteme por cuáles mecanismos se puede activar el linfocito B. Cualquiera, pero chiquillos, con ritmo, porque si no vamos a salir como a las 4. Aunque esto es medio largo. Ya, pues, del grupo 1. ¿Aló? Aló, Esteban, ya, cuéntame. Ahora sí, estaba buscando un lugar en silencio. Ya. Entonces, bueno, tenemos que están los dos mecanismos que es por activación mediante el antígeno linfocito T dependiente y está el que es lo contrario, el T independiente. Con el T dependiente corresponde al mecanismo por el cual el linfocito B pasará a ser una célula plasmática con ayuda del linfocito T helper a través del CD4+, por presentación del antígeno y el cual se hace mediante el MHC, que es el ¿cómo se llama? ¿Qué era el MHC? ¿Histocompatibilidad? ¿Qué significaba la M, disculpa? Complejo mayor de histocompatibilidad, sí. Eso, muchas gracias. A través de eso, dispuesto en la membrana del linfocito B. Y en el independiente, básicamente reconoce todos los antígenos que son no proteicos. Entonces pasa directamente, en vez de hacer todos los pasos que hace por el T dependiente, a través de interesarlo y mostrarlo y presentarlo al antígeno, al antígeno para, disculpe, al T-helper para activar el linfocito B. Este solo llega directamente los no proteicos y se activan. Súper, súper bien, Esteban. Ya, entonces, Disculpe el tenemos, enredo. Hey. no te preocupes. Ya, eh, entonces los mecanismos por los que se puede activar el linfocito B, a ver, el linfocito B, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que ocurre? La activación del linfocito B en el fondo es la combinación entre la proliferación y su diferenciación terminal, ¿cierto? En células plasmáticas, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? El linfocito B en general, chiquillo, usa sus receptores de antígeno para reconocer básicamente tipos distintos de antígenos, pues, proteínas, polisacáridos, etc. El lípido, en fin. ¿Ya? Los antígenos proteicos no pueden unirse muy bien a estos receptores que tiene como directos el linfocito B, ¿ya? Entonces, para que el linfocito B realmente tenga esta respuesta, ¿cierto? Es necesario, y cuando el antígeno es proteico, es necesario, ¿cierto?, de la cooperación de los linfocitos TCD4. ¿Ya? Entonces, más o menos lo que ocurre es que los linfocitos B ingieren, ¿no es cierto?, a los antígenos proteicos, ¿verdad? Degradan, ¿cierto?, y los presentan en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T cooperadores, ¿ya? Los linfocitos T cooperadores expresan otras moléculas, algunas citoquinas, que termina finalmente con activar a estos mismos linfocitos B. Eso es como la base, ¿cierto?, de la presentación, de la activación, perdón. ¿Ya? Entonces, como decía su compañero, hay dos tipos de activación, dependiente del linfocito y T, y la que no es o la que es independiente del linfocito T, ¿cierto? Ya, la mayoría de los antígenos son T dependientes, entonces requieren en el fondo para la producción máxima de anticuerpos, que haya, ¿cierto?, esta coestimulación entre linfocitos B y T, ¿ya? Y como les explicaba, en el fondo, los antígenos que son dependientes de linfocitos T se presentan, o sea, son ingeridos, ¿cierto?, por este linfocito B, y este linfocito B presenta, ¿cierto?, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 2, de hecho,
a los linfocitos T este antígeno. Entonces los linfocitos T se activan, empiezan a secretar distintas citoquinas y eso es lo que termina finalmente activando al linfocito B. Y en cambio, en la independiente de linfocitos T, lo que tenemos es que los linfocitos B tienen algunos receptores que se llaman como reconocedores de patrones. Entonces, dentro, ¿cierto?, de los antígenos que, por ejemplo, pueden presentar la bacteria, hay algunos antígenos que son como repetitivos, por ejemplo, de carbohidratos, de otros componentes. Se repiten como la secuencia, ¿ya?, de carbohidratos. Entonces, esas repeticiones de esa secuencia es lo que el linfocito B puede reconocer inmediatamente a través de sus receptores de reconocedores de patrones y de esa forma activarse. ¿Ya? Esa es como la base. Después del grupo 3, los que estaban en el grupo 3, una persona que me hable de la pregunta 2, que son, ¿qué cambios sufre el linfocito B una vez que está activado? Cualquier persona, chiquillos. Cuéntenme qué encontraron ahí. Ya pues, con ritmo. Cualquiera, si se equivocan no importa, si no lo tienen completo no importa, si aquí estamos para hacer el cierre. ¿No? ¿No? ¿Hacer? Ya, ya. ¿Se escucha? Sí, yo te escucho súper Al- bien. Ya, lo que nosotros encontramos, cuando el linfocito B ya estaba activado, generaba como sensibilidad celular, provocando la proliferación de más linfocitos y generando memoria a la vez, Perdón, ¿qué fue lo que dijiste al final? generando memoria, No te entiendo. memoria celular, Memoria, ¿ya? ¿sí? Y ya el linfocito B ya activado se considera como célula plasmática. Y esta es la que sintetiza anticuerpos. Ya, súper. Entonces tenemos diferenciación. ¿Sí? ¿Lo escribí bien? Ya. Ya, entonces, ¿cierto? Los cambios que ocurren en el linfocito B activado, ya, una vez que, ¿cierto? Un linfocito se empieza... ¿Está bien? Lo que me contestaron. Ya, entonces, después de que se divide, ¿cierto? Los linfocitos B maduros, ¿cierto? Pueden diferenciarse o en células plasmáticas, que son en el fondo las células que van a secretar y formar, ¿cierto? Los anticuerpos, o en linfocitos B con memoria. Súper bien, ¿ya? Las células plasmáticas, que quizás, ¿cierto? Es la que en este momento nos da más interés, secreta anticuerpos y tiene en su estructura, digamos, el mismo punto de unión a un antígeno específico que tenía el linfocito B que le dio origen en el fondo. ¿Ya? En general, los antígenos de polisacárido y lípidos, ¿cierto? Estimulan la secreción principalmente en estas células de anticuerpo inmunoglobulina M, ¿ya? Y los antígenos proteicos, con todos, ¿cierto? Los mecanismos que vimos antes, o sea, en virtud en el fondo de la colaboración de los linfocitos TCD4, inducen distintos tipos de anticuerpos o distintos isotipos, por ejemplo, monoglobulina G, A, E. ¿Ya? Acuérdense que siempre que los que son proteicos necesitan, ¿cierto?, de la colaboración de los linfocitos de cooperadora. Pero en el fondo eso es, tal cual. ¿Ya? Ahora, la célula plasmática tiene algunos cambios desde el punto de vista morfológico cuando uno los compara con los linfocitos B, pero por ahora, ¿cierto? Quedémonos con la funcionalidad que tienen. Entonces, después de activarse, ¿cierto? O sea, después de llegar a la madurez en el fondo, se van a diferenciar en plasmática o en linfocitos B, y son las plasmáticas en el fondo las que van a generar los anticuerpos. Súper, súper bien. El grupo 5. Sí, el grupo 5. ¿Alguien del grupo 5? La pregunta 3, explique en qué consiste el concepto de maduración de la afinidad. Grupo 5. Aló, Aló. ya.
La maduración de la afinidad es un proceso que tiene lugar durante la respuesta primaria frente a un antígeno proteico y que consiste en el aumento de la afinidad en los anticuerpos producidos contra dicho antígeno. Por ejemplo, se lleva a cabo por medio de la selección de linfocitos B que expresan en la membrana receptores de alta afinidad para el antígeno. ¿Me escuchó? Habla. Sí, súper. Andrea, habla. Sí, bien. Profe, ¿me escuchó? Es que le escuché entrecortado. Yo bien, yo te escuché. Sí, bien, bien, Andrea. Ya, entonces, como decía su compañera, súper bien. La maduración de la afinidad son todos aquellos procesos, ¿cierto? Que se producen principalmente en los centros germinativos, ¿cierto? Que están formados por linfocitos B, que están en proliferación en ese momento, ¿ya? Y en la cual, ¿cierto? Se produce como una máxima afinidad de ese linfocito hacia un antígeno específico, ¿ya? Y en general, chiquillos, se produce por la exposición repetida de un antígeno específico a ese linfocito B y especialmente en las respuestas también dependientes de linfocitos T cooperadores frente a antígenos proteicos. Entonces aquí hay como dos cosas importantes. Una, la repetición del antígeno o la exposición, ¿cierto? Repetida de un antígeno va a generar una máxima afinidad y la colaboración que tengan los linfocitos T, ¿cierto? Particularmente cuando estamos hablando de antígenos proteicos. Súper bien, ¿ya? Y el mismo grupo, el 5, ¿qué tipo de respuesta o en qué tipo de respuesta participa, en qué sistema inmunitario, perdón, participa el linfocito B? El mismo grupo, porque estas respuestas eran más cortitas. Andrea, dale tú nomás si querís. Alguien, un representante del grupo. Ya, ahí me contestan, inmunidad adaptativa humoral. Adaptativa, claramente, humoral. Ya, sí, entonces en la inmunidad adaptativa, chiquillos, existen como dos clasificaciones. En verdad es un solo sistema integrado, pero los linfocitos B participan en la inmunidad humoral, ¿ya? Y esta inmunidad humoral tiene efecto principalmente contra infecciones que son extracelulares, por ejemplo, infecciones bacterianas, ¿ya? Y en el caso de el linfocito T participa al revés, la inmunidad adaptativa celular, y tiene un papel mucho más fundamental en las infecciones que son intracelulares, por ejemplo, la de los virus, ¿ya? Pero está súper bien eso. Ya, ahora, ¿hay dudas del linfocito B antes que pase el T? Sí, no, si no me contestan no puedo saber lo que están pensando los chiquillos. Bueno, no contestan nada. Ahí está. No, profe, todo ok. Ya. Entonces vamos con el grupo 2. Ya un representante del grupo 2 que nos cuente qué necesita el linfocito T para ser activado. Vamos a esta parte. Cualquier representante del grupo 2. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Hola, ya. Nosotros, ya, la primera, los linfocitos T son activados por antígenos y coestimuladores en los órganos linfáticos periféricos y proliferan y se diferencian hasta células efectoras que migran a cualquier lugar en el que está presente el antígeno o microorganismo. El linfocito T CD8 estimula el antígeno, o sea, que es compuesto por el antígeno más el MHC1. El linfocito TSD4 es el antígeno más el MHC2. súper. Ya. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que con solo la presentación de antígeno no es suficiente para poder activar al linfocito T.
¿verdad? Entonces necesitamos otras cosas. Y esas otras cosas me las puede dar incluso las células presentadoras de antígeno. ¿Ya? Cuando hay una infección en un tejido, las células presentadoras de antígeno, además de presentar el antígeno a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, expresan moléculas que se llaman coestimuladoras, ¿ya? Y otros mediadores químicos también de la inflamación. Y estas moléculas coestimuladoras son las que proliferan, o estimulan en realidad la proliferación y la diferenciación de los linfocitos T, ¿ya? Por ejemplo, los principales coestimuladores de los linfocitos T es una proteína que se llama D7, que la produce la célula presentadora de antígeno, ¿ya? Y que son reconocidas por un receptor que tiene en la superficie el linfocito T que se llama CD28, ¿ya? Entonces, así el antígeno, ¿cierto? Va a generar una primera señal, ¿verdad? Y las moléculas coestimuladoras generarían como una segunda señal para que finalmente los linfocitos T realmente se activen y sean específicos para ese antígeno. Entonces, como la pregunta decía, ¿qué necesita para ser activado? Claro, la presentación de antígeno, como bien decía su compañero, a los linfocitos TCD4 les presenta las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y a los CD8 no, ¿cierto? Pero además es de eso estas moléculas coestimuladoras. Ahora, además, esto no era parte de la pregunta propiamente tal, pero quiero recordárselos, que esta cosa del CD4 y el CD8 no es como una clasificación nomás. Los CD en el fondo son receptores de superficie, ¿ya? De los linfocitos. Y de hecho, tanto el CD4 como el CD8 además actúan como correceptores en la actividad de los linfocitos, ¿ya? Además de las moléculas coestimuladoras y además de la presentación de antígeno a través del complejo de mayor de histocompatibilidad, para que realmente, ¿cierto?, haya una activación efectiva de este linfocito, estas moléculas, ¿cierto?, van a actuar también como correceptores, ¿ya? Eso para recordárselo nomás, con que me hayan dicho, con que hayan investigado, ¿cierto?, que es la presentación más los coestimuladores, está perfecto. Y el grupo 4, sí, el grupo 4, cuénteme, ¿cuáles son las funciones de las subpoblaciones de linfocitos T? Hola, grupo 4. ¿No? ¿Grupo 4 va a pasar? Ya, pues chiquillos, ¿hasta qué hora lo esperamos? Profe, Ya, dígame. ¿escucha? Ya la de las subpoblaciones, ¿o no? Sí, funciona. Ya, la principal función que tiene la función general es que es promover la activación de linfocitos B para así favorecer la síntesis de anticuerpos. Ya, pero primero quiero que me digas, ¿qué subpoblaciones de linfocitos conoces, de linfocitos T? Bueno, está el T-helper 1, 2, T-helper 17, los linfocitos T citotóxicos. Sí, ¿cierto? Ya. Tenemos dos grandes grupos, ¿cierto? Los helper, que son los CD4, T-helper y los y los citotóxicos. citotóxicos. Ya, perfecto. Los helper, ¿qué hacen? Producen inmunoglobulinas para activar aún más los linfocitos. Los linfocitos T producen inmunoglobulinas. O sea, a ver, estoy enredado. Tranquilo, no se preocupe, desenrédese. Mientras se desenreda. Ya. Los T-helper tienen una pura pega, que es generar citoquina, o que son un tipo de mediadores químicos de la inflamación. Ya, ahora, dependiendo de qué tipo de citoquina produzcan, y ahí es donde viene la división TH1, TH2, TH17, es qué tipo
de células van a estimular, ¿ya? Ujú. Entonces, por ejemplo, si son TH1 y producen interferón, van a estimular a macrófagos, ¿ya? Si son TH2, a linfocitos B. Y si son 6 y 7, estimulan que lleguen a los sitios de infección monocitos y neutrófilos, ¿ya? Entonces, en el fondo, la pega que tiene el linfocito CD4, que es el helper, es eh, estimular a otras células para que cumplan funciones, ¿ya? Distintos tipos de funciones. Y los CD8, ¿qué hacen los CD8? ¿Qué función tienen los CD8? A ver. Muerte celular, perfecto, ¿cierto? Muerte celular. El mismo grupo, como los linfocitos T, logra la destrucción de una célula blanco, de una célula que está infectada. ¿Qué mecanismos tiene para, en el fondo, poder eliminar a la célula? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿No lo encontraron? Yo voy a sacar a cualquier persona entonces, ¿ah? Sofía Moraga, cuéntenos, ¿cómo los linfocitos T pueden destruir las células llenas o las células blanco? ¿Se escucha? Súper, Sofía. Ya. Primero, la activación, el linfocito T, es, por ejemplo, si el TH1 su objetivo es activar macrófagos y promover la inflamación por citoquinas, para así Ya, destruir la... me estáis hablando primero del CD4, perfecto. ¿Sí? Entonces el CD4, ¿cierto? Por lo menos el TH1 a través de macrófagos, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué más? Y así se promueve una inflamación por Sí, citoquinas. Eso es lo que tengo entendido del CD4. Y en el CD8 tiene como objetivo el linfocito B a través de las señales que se activan, proliferan y se diferencian para secretar anticuerpos. No, yo creo que ahí estamos en el CD8. ¿Me estás hablando del CD8 o Sí, el TH2? No, ahí no sí. estamos bien. La Ya, primera parte es lo que entendía o lo que entendíamos, le dije lo de la inflamación. Y después lo otro es del CD8. ya, yo les voy a corregir esa parte. Ya. Ya. Como decía su compañera, ¿cierto? Aquí no especifican qué tipo de linfocito es el que están preguntando, así que hay que ver los dos. En el caso del CD4, ¿cierto? Que son colaboradores, no lo hace el linfocito CD4 directamente, lo hace a través de otros grupos celulares, que tiene que ver con las funciones, ¿cierto? De las poblaciones que habíamos conversado anteriormente. Los TH1 lo que hacen es estimular macrófagos y la inflamación, entonces los macrófagos son fagocitos, y también activa, ¿cierto? A través de citoquina, la actividad microbicida en el fondo de los macrófagos. En el caso del TH2, lo que activa, ¿cierto?, es a linfocitos B para que produzcan una inmunoglobulina específica que tiene que ver con la activación de mastocitos. Eso también es de carácter inflamatorio.
Y en el caso del TH17, ¿cierto? El reclutamiento de polimorfonucleares neutrófilos que puede liberar, ¿cierto? Enzimas lisosomales o desde sus gránulos, ¿cierto? Hacia el medio y de esa forma tiene una actividad microicida, pero también puede fagocitar. Entonces, en el fondo lo hace a través de, o lo hace por un mecanismo indirecto. En el caso del CD8, que ustedes mismos me dijeron que su función era la muerte celular, ¿ya? Lo que hacen es destruir destruir la célula mediante la liberación desde estos linfocitos T citotóxicos de algunas proteínas, o sea, tiene varios mecanismos chiquillos, pero algunas proteínas, por ejemplo, la perforina, ¿ya? Entonces, el CD8 puede, perforina, sí, puede liberar perforina, ¿ya? Todavía no llego a la gran cima, estimado Juan. El punto es que las perforinas, como su nombre le indica, generan poros. Poros, ¿cierto? Que permiten el agua de paso, el paso de agua y de electrolito. Entonces, el solo hecho de que se generen poros puede generar una lisis osmótica de la célula blanca. ¿Ya? Ese es un mecanismo. Otro mecanismo que tiene es liberar otras proteínas, por ejemplo, enzimas, como decía su compañero, ¿ya? Que van a ingresar a la célula por los mismos poros formados por las perforinas. Y tienen como la capacidad, ¿ya? De las granzimas de activar la apoptosis, ¿ya? Que es un tipo de muerte celular. Y además, oye, aquí me equivoqué, no, granzimas, ahí. ¿Ya? Y además, y también asociado, ¿cierto?, a la apoptosis, ¿ya? El linfocito T citotóxico puede generar un ligando que se llama ligando de Fas, que se une con un receptor que tienen las células que han sido infectadas, que se llama Fas. Entonces, este ligando Fas se une al receptor Fas, ¿ya? Y de ahí se desencadena una serie de vías, ¿cierto?, moleculares que terminan también generando apoptosis en las células. Entonces, tiene todas estas formas, ¿ya? Pero los principales mecanismos son las vías perforinas, que produciría solita lisis, y la vía perforina granzimas, que producirían apoptosis. Y también está esta otra vía, ¿cierto? Estas vías de perforinas granzimas las vamos a ver cuando lleguemos a la clase de apoptosis en pato. Así que, tranquilo. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen dudas? Profe, ¿cuál era el de FAS? Ah, lo que pasa es que los linfocitos T pueden generar un ligando, ¿ya? Para un receptor que se llama receptor FAS y que está en la superficie de algunas células, bueno, de casi todas en realidad. ¿Ya? Entonces, si se junta el ligando de FAS, que viene del linfocito T, con el receptor FAS, se desencadena dentro de la célula, no del linfocito, pues de la célula diana, digamos, una serie de vías, ¿cierto?, moleculares que terminan también en apoptosis de la célula. De hecho, ese es el mecanismo de apoptosis por el receptor, se llama. Eso. Pero tranqui, si todas estas cosas las vamos a ir viendo con calma entre los dos ramos que están haciendo conmigo. Eso, chiquillos. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran acotar? ¿No? Súper. Almorzar entonces. Muy bien. Ya, chicos. De nada, que tengan buena tarde. Por fin terminé mi jornada laboral. Me duelen los oídos porque tengo puestos los audífonos toda la mañana. Profe, ¿queda grabado? Sí, pues grabé. Pero ustedes, cuando entren a la sesión, porque siempre vamos a ocupar la misma sesión, abajo, en un rato más, porque se demora como una hora, va a aparecer grabaciones. Y ahí va a aparecer la grabación de esto. Siempre lo voy a dejar grabado, ¿ya? Eso, que estén bien. Chao, chao.